Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a la tercera temporada de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, aquí en el canal La Gaceta de Paz, el primer medio informativo por la paz. Es un gusto que ustedes nos sigan acompañando y bueno, vamos a seguir creciendo juntos. Empezaremos esta temporada con una lectura. El libro titulado Aquí estamos, de Oliver Jeffers, producido por la editorial Fondo de Cultura Económica en su primera edición en español en el 2018. Bien, hola, bienvenido a este planeta. Lo llamamos Tierra. Este es el gran globo que flota en el espacio y en el cual vivimos. Nos alegra que nos encontraras, porque el espacio es enorme. Hay mucho que ver y que hacer aquí en la Tierra. Aquí, así que vamos a empezar con un rápido recorrido. Básicamente, el planeta Tierra está compuesto por dos partes. Primero, hablemos de la Tierra. Es donde estamos parados justo ahora. Conocemos muchísimo sobre ella. Luego está el mar, lleno de cosas maravillosas. Sabemos solo un poco sobre el mar, pero hablaremos más al respecto cuando hayamos aprendido a nadar. También está el cielo, aunque este puede ser un poco complicado. Muy bien, sigamos. En nuestro planeta hay gente. Una gente es una persona. Tú eres una persona. Tú tienes un cuerpo. Cuídalo porque la mayoría de sus partes no vuelve a crecer. Las cosas más importantes que debe recordar la gente son comer, beber y mantenerse calientitos. La gente viene en muchas formas, tamaños y colores. Tal vez todos nos veamos diferente, actuemos diferente y hablemos diferente. Pero no te confundas, todos somos personas. También hay animales y vienen en más formas, tamaños y colores aún. No pueden hablar, pero esa no es razón para no ser amable con ellos. Tal vez tú tampoco puedas hablar aún, aunque tu cabeza esté llena de preguntas. Sé paciente, pronto aprenderás cómo usar las palabras. Generalmente, esto funciona así. Cuando sale el sol es de día y hacemos cosas. El resto del tiempo es de noche, entonces está oscuro, excepto por la luna, y dormimos. A veces las cosas pueden moverse lentamente aquí en la Tierra, aunque con frecuencia se mueven rápido, así que utiliza bien tu tiempo. Se habrá ido antes de que te des cuenta. Aunque hemos recorrido un largo camino, no hemos terminado de entenderlo todo, así que hay mucho que puedes hacer. Descubrirás muchas cosas por ti mismo. Solo recuerda dejar notas para los demás. La Tierra parece muy grande, pero somos muchos viviendo aquí. Contando y contando. Así que sé amable. Hay suficiente para todos. Bueno, ese es el planeta Tierra. Asegúrate de cuidarlo, porque es todo lo que tenemos.
Ahora sí, ¿necesitas algo más? Solo pregunta, no estaré lejos. Y cuando no esté por aquí, siempre podrás preguntarle a alguien más. Nunca estarás solo en la tierra. Bien, pues nunca estaremos solos. Siempre tendremos una familia, un nicho que nos acompaña, que nos abriga con amor. Y ese es el abrigo que queremos darle a nuestros niños y nuestros jóvenes. Bienvenidos a esta temporada con una excelente compañía, una gran invitada, quien nos hablará de esa perspectiva de niños ahorita en este tiempo de pandemia, pero también en ese día a día, cómo debemos tener a nuestros niños, pensar en ellos, jugar con ellos y estar con ellos. Bienvenidos y disfrutemos esta entrevista. Bienvenidos a esta nueva temporada de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Siempre estos programas hechos con mucho cariño, con mucha atención para nuestros niños, nuestras familias, nuestros jóvenes y para seguir construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Hoy les doy la bienvenida con la grata presencia de Mónica Tamayo como nuestra invitada y a una temporada que va a estar muy ligada a nuestros niños, a pensar a nuestros niños de otra manera, a pensar a nuestros niños con eso que hemos proclamado en la Declaración de los Derechos de los Niños, y es en la Convención cuando decimos que son sujetos de derechos. Vamos a estar conversando acerca de cómo realmente los hacemos visibles en nuestras vidas, en nuestras familias, en todos los contextos donde ellos participan y cómo les damos la voz en realidad. Entonces, con la lectura que antecedió este encuentro, de esa alegría de lo que es ser niño y de lo que es capaz un niño, entonces recibo, Mónica, te recibo a ti en Creciendo Juntos, Familia y Escuela con mucha alegría porque vamos a dialogar acerca de nuestros niños y de todo eso que nosotros como familias, como escuelas construimos alrededor de ellos para realmente hacerlos visibles y que sean visibles en nuestras vidas. Entonces, Mónica Tamayo estuvo con nosotros en la temporada pasada y estuvo conversando desde su rol como mamá. Pero hoy vamos a tener a Mónica conversando desde su rol profesional, que igualmente estará ligado a su rol como mujer, como mamá, como esposa, como hija y todas esas facetas que como mujeres tenemos. Pero nos vamos a centrar en ese ejercicio que ella ha asumido hace varios años, ya con más de 22 años, como guía Montessori, fundadora del Jardín Infantil Saint Mary y Colegio Montessori en Bogotá. Ella es docente en preescolar y también mamá de 2 hijos de 15 y 18 años y presidenta de la Mesa de Paz de CONAPAZ en Colombia. Mónica, te doy la bienvenida. Primero te agradezco el estar aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y bueno, quiero empezar contextualizando, Mónica, por lo que sé de tu trayectoria. Tu vida está muy ligada en caminos a María Montessori. María Montessori también empezó por el camino de las matemáticas, y yo recuerdo cuando tú nos contabas tu rol como mamá, que empezaste pensando ser ingeniera, pero luego, por varias situaciones en tu vida, pues terminaste en ese mundo de la educación y empezaste allí a hacer, digamos, toda una trayectoria que es la que nos vas a contar hoy, pues, en unos pocos minutos. Mónica, muchas gracias y bueno, empecemos esta conversación. Muchas gracias, Ruth. En primera instancia, de verdad, gracias por invitarme, por hacerme partícipe. Para mí no hay nada más delicioso que hablar acerca de la educación, acerca de nuestros niños, de nuestra niñez en Colombia, de cómo están afrontando la educación en este momento tan difícil que es obviamente la pandemia. Y bueno, hay muchas tips y de pronto maneras y caminos que podemos todos tomar y construirlo juntos, porque yo pienso que en la educación no hay nada todavía
finalizado, terminado, ¿cierto? Siempre hay un camino nuevo para empezar a descubrir y bueno, qué rico que lo hagamos en construcción con la familia, porque definitivamente son nuestros primeros educadores y los padres tienen un papel súper importante en este momento y mucho más ahora que están en casa con sus hijos y en las poquitas cosas que podamos nosotros ayudar o dar luz a ese buen trabajo y a esa labor tan hermosa que Dios les ha encomendado, pues aquí estamos más de una servidora, en este caso mi servicio para el que lo necesite y el que lo desee. Gracias, Mónica. Bueno, yo empezaría por hacerte una pregunta y es, cómo hacemos los padres de familia realmente para que nuestros niños sean parte de la familia? ¿Cómo hacer? Porque uno podría preguntarse por qué los niños no son parte de la familia y alguien diría, bueno, ¿cómo así? ¿Sí? Sí, o sea, ¿cómo realmente hacemos que nuestros niños sean parte de nuestros contextos, de nuestras decisiones, de nuestros sueños y nuestras esperanzas, de una manera realmente que les dé un lugar de participación? Sí, bueno, mira, yo siempre he pensado que la familia como tal, y cuando hablamos de todo el núcleo familiar, de papá y mamá, de pronto quiero centrarme aquí en este momento, hay una ironía muy grande en la familia y es que papá y mamá se sienten responsables de sus hijos, ¿verdad? Y cara a esa responsabilidad es que ellos se sienten que deben traer todo a la casa y dar todo en la casa. Eso es lo que a ellos en este momento les está simbolizando el ser mamá o el ser papá. Y se nos olvida algo importante. Yo a mis padres de familia, por lo general, o a las personas con las que hablo, digo, miren, ustedes tienen dos caminos, uno que es muy fácil y uno que es difícil. El más fácil, ¿qué es? Que ustedes en este momento resuelvan todo por el niño. Lo hagan, lo lleven, lo traigan, le sirvan, ¿cierto? Vamos a darle la comida, entonces se encargan de proveer la comida, de proveer el vestido, de proveer todo lo que el niño necesita. Más sin embargo, ellos no se sienten tan complacidos, los padres de familia, cuando entran a mirar digamos que los resultados de los niños que están teniendo en el día a día. Y eso hace parte a que el papá escoge ese camino fácil, todo lo hace por ellos. Entonces, ¿qué es más difícil? Decirle a un hijo, ayúdame a preparar los alimentos del almuerzo, o ayúdame tú a cocinar, ven y cocinamos juntos, ¿cierto? O mejor, yo te preparo el almuerzo. Un papá dice, yo ya tengo la práctica, yo ya tengo la experiencia, yo ya tengo la experticia, lo hago yo y eso es más rápido. Es que si yo me siento a explicarle, imagínense las horas que me van a dar acá. Sí, ese es el tiempo, ¿no? El tiempo del aprendizaje que requiere unos tiempos y que ahorita en familia se notan, ¿no? O sea, no es ya, o sea, nuestros niños requieren proceso. Sigue, por favor. De acuerdo. Y ese proceso trae consigo tiempo y ese tiempo trae consigo definitivamente la paciencia. Y ni tiempo ni paciencia están teniendo las familias de hoy en día. Entonces, ¿cuál es el camino de repente más fácil? Es de repente ponerse a que yo hago las cosas, ¿cierto? Yo hago las cosas por él, etcétera, y listo. ¿Y el niño qué participación tuvo? Ninguna. Pero yo me siento feliz porque estoy siendo responsable con lo que se me encomendó, que es la vida de mi hijo, de mi hija. Cuando pasa el tiempo, vienen las circunstancias terribles y difíciles. ¿Cuáles son esas partes difíciles? Pues por supuesto que el niño está dependiendo en un 100% del adulto. Él es el que me cocina, es el que me lava la ropa, es el que me sirve, es el que me ayuda a hacer la tarea, por no decir que hace la tarea, es el que me ayuda, el que hace la cama, etcétera. Y resulta que el papá entra en una dimensión difícil. ¿Qué significa que estar en esa dimensión difícil? Pues que definitivamente debe ser el que sirve al niño y lo inmoviliza y lo aísla y lo deja ya como un florerito bien puesto y el papá es el que hace todo por él, ¿no? Mira. Entonces entramos en un círculo súper grande. Sí, ahí tú me haces pensar en algo. Dime, Ruth. Es que dialoguemos acerca del rol del padre de familia, porque tú empiezas a ver qué es lo que hace el adulto que inmoviliza al niño, ¿cierto? Que lo pone en un plano de que yo te sirvo. Entonces ahí empieza a haber un rol del papá que tenemos que empezar a recuperar. ¿Qué propuesta está ahí para ti? Claro. Miren, nosotros el hecho de servir y sobre todo la palabra de servicio que es tan hermosa,
¿sí? La palabra de servicio no significa que hacemos todo por otra persona o todo por otro ser, en este caso con nuestros hijos. El servicio viene orientado y viene con ciertos límites maravillosos donde yo hago un poco y tú haces el resto, ¿cierto? Donde yo te guío, donde yo te muestro y tú también haces. Entonces, el mejor rol que yo podría decir que un padre de familia debe asumir con sus hijos es el plan de ayudar y de colaborar en la formación del niño. ¿Cómo yo colaboro? Por supuesto, traigo el sustento, traigo el mercado, traigo las frutas, traigo las verduras, traigo todo para tu disposición, ¿verdad? Pero el hecho de que cocinemos, ¿cómo te parece que yo necesito que también tú me des un poco de lo que yo también merezco como padre de familia? Entonces, ¿qué te parece si hoy te voy a enseñar a hacer un arroz? Me ralentizo yo como padre de familia para mostrarte cómo vamos a hacer un arroz. Hoy lo hago yo, tú observas, porque esa es otra cosa, lo importante de que él observe, ojalá que no use tanta palabra, sino solamente mire los actos y las acciones y los movimientos de mis manos y cómo lo hago lentamente, ralentizando. Y te enseño cómo haces un arroz. Mañana quisiera que lo hicieras conmigo, ¿cierto? Donde yo estoy contigo como acompañante, pero ya eres tú el que hace. Lo mismo que hiciste cuando me estabas mirando el día de ayer, ¿sí? Situaciones como esas donde yo hago primero, el niño observa y luego hace y yo le permito que haga, aunque a ese niño se le olviden ciertos pasos, es escoger la tarea fácil. Entonces, ¿qué significa? Que muy seguramente, si ustedes no van a decir nada, se van a comer un arroz melcochudo, ¿cierto? Masacotudo. Van a comer un arroz quizás sin sal. De pronto quemado. De pronto un poco quemado. Pero lo importante es el niño que aprendió cuando se lo está comiendo. Él mismo lo va a decir, ay, no, esto no me quedó bueno. Esto no me quedó como el tuyo. Esto le hace falta más sabor. Mami, pásame la sal. Ahí es donde nosotros, él mismo empieza a autocorregirse. Ya me di cuenta que así no era y se me olvidó la sal. Pero ¿quién tiene la paciencia, Ruth, para poder ralentizar y hacer que el niño se encuentre con su propio aprendizaje? He ahí lo más grande, el llamado, y el secreto y el llamado para todo el mundo, ¿sí? Sobre todo para los papás. Si no hacemos que de alguna otra manera nosotros tengamos el tiempo para poder enseñar y permitirles que ellos en su aprendizaje se equivoquen, esa equivocación nosotras en Montessori lo llamamos como procesos, no son equivocaciones, no son errores, son procesos. Va en un proceso donde ya sabe que cuando está hirviendo el agua para el arroz, ahí se debe echar, por ejemplo. Pero estuvo cuidando tanto esos otros ingredientes que se le olvidó la sal. Bueno, tendrá entonces un segundo paso y es una segunda oportunidad para poder echar la sal. Cuando yo me tomo ese trabajo como padre de familia, voy a lograr que la próxima semana tenga un hijo que está haciéndose su propio almuerzo. Ahí encuentro varias cosas interesantes, Mónica, en tu propuesta y es, bueno, primero el error como fuente de aprendizaje, o sea, en la medida que nos equivocamos, aprendemos, ¿cierto? Porque a veces el papá tiende a se equivocó, entonces lo hago por ti, ven, yo te ayudo y lo hago por ti, ¿cierto? Pero también encuentro algo bien importante, Mónica, y quiero que ahondemos porque es una corresponsabilidad entre padre e hijo. ¿Sí? O sea, así como tú miras, yo te enseño también de esa observación que logra ser el padre de su hijo, podrá también saber cómo aprende, cuáles son sus rutas de aprendizaje y cuál es la mejor manera como está aprendiendo, ¿cierto? Entonces, quiero que sigas contándonos así en ese diálogo. Bueno, ya vamos en una cosa, ralentizar, como tú lo dices, esa forma en que aprendemos, esa forma no es a la velocidad que yo como padre quiero, es a la velocidad y al ritmo y al estilo de aprendizaje de mi hijo. De acuerdo. Mira, Ruth, el ralentizar definitivamente depende sí o sí de la bulla interior que tiene cada padre de familia en su corazón y en su espíritu. De hecho, nosotros desde el nacimiento
para poder ir estructurando conocimiento, ir haciendo conexiones, ir aprendiendo, ¿cierto? Nos tomamos un buen tiempo en hacerlo. Y en ese embrión espiritual, muchos de nosotros como papás en este momento, hoy en día, hemos sido muy fracturados, ¿sí? Nuestra infancia fue muy fracturada. Y cuando nosotros no hallamos una reconciliación con nuestra infancia y con nuestra niñez, dos etapas y dos planos del desarrollo totalmente diferentes que se unen uno a otro, pero tienen sus características independientes. Cuando hemos sido fracturados en esos dos estadios y no logramos esa reconciliación con nosotros mismos o con nuestro niño interior, entonces, ¿qué sucede? Cuando mi hijo se equivoca, cuando mi hijo comete para mí, para mis ojos como padre, una torpeza, mi acelere, mi estrés, mi bulla interior aquí en la cabeza, mi bulla interior aquí en el espíritu, sale hacia él de una manera agresiva, sale de él de una manera, hacia él como una manera impaciente. Y lo que hacemos es empezar a atropellar más a nuestro niño, a nuestro hijo, ¿sí? Y lo que no nos damos cuenta es que es nuestro ser interior, es nuestro niño interior, nuestra niña interior que sale, que no ha sido sanada y necesita sanarse por un proceso largo, pero es un proceso maravilloso y hermoso para poder sanar lo que yo no recibí o lo que sí recibí que no debía haberlo recibido y que de alguna u otra manera está impactando en este instante, en este momento, en el hoy, con mis hijos. Y es una cadena que se repite, ¿verdad? Y que logramos hacerlo en diferentes generaciones. Pero cuando yo ya soy consciente de que este ruido interno puedo sanarlo de muchas maneras, y quiero contarte que nuestras capacitaciones y también en el diplomado que ahora se avecina en septiembre, el 1 de septiembre, con la Universidad de San Buenaventura vamos a hacer un diplomado hermosísimo, arrancamos con esa sanación del niño interior. Porque si no tenemos una sanación allí, no logramos tener el propio lenguaje adecuado, afectuoso, un lenguaje cero contaminante, porque tú sabes que a veces cuando estamos empleando las palabras usamos muchos términos, usamos muchas instrucciones, se vuelve de verdad contaminante una frase que a veces el niño no sabe ni siquiera qué es lo que me quieren decir, qué es lo que quieren de mí después de todo eso que dijeron. Entonces, todas esas bullas internas deben sanarse, porque si se llegan a sanar, el niño automáticamente se conecta con nosotros y es solamente con una mirada que él ya sabe lo que necesitamos y es con una mirada de él que nosotros ya sabemos en qué le podemos servir. Pero es un servicio a través de la colaboración, no un servicio de servir donde hago todo por él, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes. Tú me haces recordar algo con el lenguaje y es en una de las prácticas pues pedagógicas mías tenemos el proyecto de Cartas para Crecer con Amor y cuando tú mencionas el lenguaje yo recuerdo una carta que teníamos con los niños y en la carta es esas palabras que me generan ruido, o sea, ¿cuáles son esas palabras que tú me dices y cómo me hacen sentir tus palabras? Entonces se le decía a los niños, escribámosles a los papás qué palabras no me gusta que me digas, con qué palabras me siento apocado, por decirlo así. Y bueno, los niños escribían ahí una serie de palabras y los papás algunos se sorprendían. No sabía, por ejemplo, que decirte gordita te lastimaba. No sabía, por ejemplo, que decirte mi chinito cochinito te lastimaba, ¿sí? Y los niños lo podían expresar. Entonces, cuando tú hablas del lenguaje, me parece bien importante eso, ¿sí? Porque hay momentos de comunicación que hay que retomar en las familias. Y Montessori plantea todo ese aspecto del diálogo, de las palabras que construyen, sin eso querer decir que no les decimos, que les dejamos pasar, ¿sí? Porque también se malentiende. Entonces no le dices, lo dejas pasar y no se está entendiendo, digamos, como esa línea de comunicación asertiva y sana, ¿m? De ese mismo niño interior que cada uno tiene también, ¿no? A veces repetimos en la historia esas palabras que nos decía, a pesar de que nos hacen que nos descubrimos que nos hicieron daño.
De acuerdo. Y que son patrones que se repiten en el momento en el que estamos en el acelere, en el momento en el que estamos disgustados, en el momento en el que alguien, o por lo menos los niños, no han cumplido con las expectativas que tenemos nosotros como padres. Ahí es en esos momentos es donde aflora ese niño lastimado nuestro. ¿Y por qué es importante sanarlo? Es casi que el 90% de una buena educación. Lo primero que debemos hacer, y que es lo que siempre de pronto he planteado y en mi charla siempre trato de enviar el mensaje a los educadores, es una vez que están sanos, ¿cierto? Los niños interiores de nosotros como adultos, hacemos posible la mejor educación, hacemos posible una muy buena educación. Pero el niño interior que quiere seguir hablando porque está herido, porque está lastimado, porque sale en muchos momentos de una manera, digamos que muy, muy hostil para el niño, ese niño que no ha sido escuchado, es hora de desempolvarlo y volverlo a traer a nuestra realidad, porque es que él siempre ha estado con nosotros. Cuando yo sano mi niña interior, ¿cierto? Esa niña que quizás no fue escuchada cuando estuvo en su niñez, cuando estuvo en su infancia. Y en este momento le presto atención y le digo, ya tienes una adulta que te escucha y que por supuesto te da toda la atención y que te valora cada cosa que tú vas a decir porque realmente es importante. Sano a mi niña interior. La empiezo a sanar. Empiezo a sentirme que ya estoy siendo escuchada. Y cuando yo ya me siento escuchada, viene y se acerca a mi hijo, ¿cierto? O mi hija, y se acerca a mí a buscar de alguna otra manera algo de mí, alguna información, alguna instrucción, alguna formación, alguna explicación, inmediatamente volteo a mirarlo con una sonrisa, con una ralentización y con una disposición absoluta para poder escuchar, ¿sí? Pero para que eso pase, necesito sanarlo. Esto es solo un ejemplo de algo que solía a veces pasarme a mí, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con los demás y qué pasa con otros ruidos internos que tienen otras personas? Debemos mirarlos de frente y la única manera es desempolvando al niño interior. No hay nada que hacer. Moni, bueno, yo sé que va a haber un diplomado y que invitamos a todos los padres de familia porque cuando queremos asumir este rol también hay que formarnos. Hay que formarnos y bueno, todo este evento de situación mundial nos ha llevado también a que los padres quieran formarse, quieran saber cómo aprende su hijo y eso hay que celebrarlo. O sea, este momento es una oportunidad grandiosa para eso. Pero aquí en Creciendo Juntos te voy a pedir el favor que digamos algunos tips más puntuales para sanar ese niño interior y que los que no puedan participar del diplomado, pues aquí tenemos a la experta, entonces vamos a aprovechar. Bueno, definitivamente el sanar el niño interior, el paso número 1 es conectar con ellos. Pero para poder conectar, necesito yo ralentizar. Y si yo ralentizo, puedo observar. Cuando yo ya llego a observar, aprendo de una manera natural. Ese aprendizaje de esa manera natural va a hacer que precisamente yo le dé a mi hijo lo que él necesita, porque nosotros como padres de familia no podemos darle a ellos lo que ellos quieren, debemos darle lo que ellos necesitan. Pero ¿cómo saber cómo lo necesitan? Bueno, pues tenemos que navegar por estos 4 pasos que tienen ciertas construcciones maravillosas basándonos en la metodología y la filosofía, sobre todo de vida Montessori, y ahí poder empezar a descubrir cómo empezamos a sanar ese niño interior, porque es un diario, en mis movimientos, cuando ralentizo mis movimientos, cuando le hablo a mi hijo en tono de voz bajo, cuando empiezo a sentir que él tiene la necesidad de comunicarse y que es muy importante que se comunique, independientemente a lo que él quiere decir, ¿cierto? Empezamos a construir una autoestima, una seguridad, un niño que definitivamente quiere comunicar, que nace para comunicar, que nace para ser escuchado. Entonces, digamos que ahí nos vamos a mover en esos escenarios. Tiene muchas cositas y tiene muchos secreticos, esos 4 pasos que se nos subdividen, los llevamos a las personas a esa vida práctica para que lo hagan en casa y empiecen a descubrirlo con sus hijos y empiecen a notar que solamente con un solo cambio, solo una persona puede impactar a 1000. Y esa persona puede perfectamente cambiar no solamente su historia como padre de familia, sino cambiar la historia de su familia. Eso es un cometido supremamente grande, es posible y se puede lograr.
Bien, Mónica, en ese, digamos que ahí ya vemos cómo el rol del padre de familia toma otro rumbo totalmente diferente. Distinto. Esto con el fin de hijos autónomos, de hijos de pronto autorregulados, de hijos que participan y que tienen voz en nuestras situaciones familiares. Ese rol de los padres se debe complementar cada día más, o sea, es un padre que escucha, es un padre que observa, es un padre que va al ritmo de su hijo. Y cómo reconocer ese ritmo también nos permitiría, Mónica, crear independencia de nuestros hijos. Porque a veces queremos que nuestros hijos siempre estén bajo sus dos alas, abrigaditos, pero también queremos que en algún momento vuelen y que sean independientes, que tomen sus decisiones, que tomen sus decisiones y sean conscientes de esa toma de decisiones, ¿sí? Con las consecuencias que traiga. ¿Cómo generar esa independencia también, Mónica? Mira, Ruth, para mí el secreto está en dejar las palabras, que es la manera como nosotros aprendimos, como se nos enseñó, como se nos inculcó, tantas palabras, y comenzar al hacer. Nosotros como padres de familia tenemos claras muchas cosas en la cabeza, muchas, y a veces tú hablas con los padres, con las familias como tal, y te das cuenta que están muy sintonizados con las cosas que tú vienes a decir porque lo saben, lo conocen. Pero muy pocos llegan a coger la idea, no solamente expresarla, sino plasmarla en el hacer, en el día a día, en el permitir. Entonces, sí, yo sé que mi hijo debe ser independiente, pero no paro de tenderle su cama, ¿sí? Situaciones tan pequeñas y elementales e inofensivas, pero no paro de tenderle su cama. Más sin embargo, una vez que ya le he tendido su cama, me volteo hacia él a decirle, recuerda que tienes que cumplir con tus responsabilidades en el colegio, ¿sí? Pero si no estamos cumpliendo con las básicas y dentro de casa en este momento de pandemia, Dios nos ha dado una oportunidad maravillosa, una oportunidad hermosa de poder ver de cerca los procesos de nuestros hijos para más adelante, no solamente a nivel académico, pero hay algo importante ahorita en este momento que se me viene a la cabeza y es en algo que he venido como estando ocupada, observando muy detenidamente. Fíjense que lo que los padres de familia por lo general están necesitando es tratar de volver a la vida pasada antes de la pandemia. Mantenerse ocupados, tener su trabajo, estar metidos en sus labores y responsabilidades laborales y sus hijos de alguna u otra forma, ojalá que también estén ocupados. Entonces se nos hace tremendo que una escuela, por ejemplo, los mantenga solamente en estas conexiones virtuales 2 veces en la mañana y que sean de 1 hora cada uno, ¿no? Eso es muy poquito. Porque queremos extender los tiempos, ¿por qué no están en el mismo horario escolar? Es la pregunta de algunos padres, o sea, ¿por qué no seguimos en el mismo horario? ¿Por qué no tenerlos? Y bueno, eso es algo que quiero que nos hables porque sé que también desde la propia experiencia que tienes, desde tu jardín y tu colegio, nos puedes dar luces para ayudarle a los papás a comprender que el estar las 5 o 6 horas en la pantalla no nos va a garantizar el aprendizaje, sino de esas motivaciones, de esos ambientes de aprendizaje que creemos y que los papitos son parte crucial e importante porque sus hijos les creen porque es la compañía la que está ahí, ¿cierto? Pero también generando autonomía. Entonces, te doy la palabra. Claro que sí. Mira, ¿qué pasa cuando estábamos en la escuela? En la escuela había muchas actividades. En la escuela no solamente nos sentamos a ver el tablero, también a responder, etcétera. Tenemos momentos de socialización, teníamos momentos de juego, tenemos momentos en donde salíamos de un break, íbamos a otro lugar, volvíamos, etcétera. Y había un movimiento en la escuela, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando estamos en esta educación? Entonces los papás, en aras de querer, obviamente ellos poder estar trabajando y poder cumplir con sus obligaciones y responsabilidades laborales, entonces lo que necesitan es que ese niño se mantenga ocupado haciendo eso y evocamos la escuela pretendiendo que la vamos a traer en este momento de manera virtual.
Y resulta que ahí estamos siendo totalmente irracionales y no estamos viendo las cosas con el análisis que esto merece. En el momento en el que estamos metidos en una conexión, número uno, estamos ocupados en una conexión. Pero es que aquí estamos nosotros confundiendo ocupación con educación. Ojo, el que nuestro hijo esté ocupado, sentado, mirando un computador, no garantiza la educación en ese momento que él está recibiendo. Entonces nos confundimos. Pensamos que entre más ocupados estén de este modo, él más está aprendiendo. Y yo lo que quiero contarles es que un niño, sobre todo en las edades de preescolar y de primaria, sobre todo, los otros también, claro que lo necesitan a partir de bachillerato, es más, nosotros como adultos lo necesitamos, pero en mayor medida los niños de preescolar y primaria tienen un ingrediente que ayuda a que ellos realmente aprendan, y ese ingrediente se llama movimiento. Si los niños no tienen movimiento, su aprendizaje se minimiza impresionantemente. ¿Qué hace un muchacho cuando no hay movimiento y está recibiendo todas estas clases una tras otra? Memorizar. Memorizar. Y a través de la memorización puede responder a exámenes, puede responder a ciertas preguntas, pero lastimosamente al cabo de un mes ya no las va a recordar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la educación que en este momento estamos llamados todos a que sigamos en la línea de que ellos aprendan? Tener una educación en casa donde el niño esté constantemente invitado a hacer. A hacer. Si el niño hace en casa, ojalá con un material concreto, ojalá con un material que le pueda explicar a él una y otra vez los temas, el niño no solamente se nos está frustrando aquí, ¿cierto? Sentado, viendo esta interacción que muchas veces, tanto para los maestros, es supremamente agobiante porque no tratamos de llegarle al estudiante como mejor podemos, pero es a veces casi que imposible llegar a como queremos hacerlo, precisamente porque no tenemos esta parte social tan importante. Entonces, el niño, en vez de sentarse aquí agobiado, con unos dolores impresionantes de espalda, duele la cola, están cansados, los ojos, la disminución visual es impresionante. Miren, esos son los problemas que ahora vamos a vivir como consecuencia a estas largas jornadas virtuales. Eso es lo que estamos consiguiendo con nuestros hijos. De alguna u otra manera, afectar su salud y jamás llegar a los niveles de aprendizaje que supuestamente, idealmente, estamos nosotros pensando como padres de familia que está alcanzando. Entonces, ¿cuál es la invitación? El niño tiene que hacer en casa, lograr descubrir y hacer investigaciones en casa, con menos exposición a esta parte virtual, porque este sedentarismo en el niño significa que él entra en una zona que se llama el letargo o la caja de la nada, una cajita de la nada que está ahí, donde él divaga, donde él piensa otras cosas, donde no está poniendo atención, donde ya está agotado, donde va perdiendo cada día interés, donde se va deprimiendo. Y ojo a lo que estoy diciendo, esta última palabra, la depresión. Si ustedes se observaron y si ustedes pueden indagar, está alcanzando los niveles más altos en este momento como problemática en los muchachos y en los niños. Se están deprimiendo porque no pueden estar todo el tiempo aquí en algo que no tiene sentido solamente para favorecer al adulto, para tener contento al profesor, para tener buenas notas y por ende tener contento a mi papá y a mi mamá que por fin me ocuparon como un ente al frente de un computador. Aquí va una pregunta. Digamos que ya hablamos de ese contexto escolar, de lo que debemos desear como padres realmente en este momento. Y para los docentes, Mónica, o sea, esas actividades que se crean, que se construyen, ¿cierto? ¿Cómo deben ser para que también ayudemos a las familias a ese tránsito del ambiente del aprendizaje, pero también un ambiente que les permita a ellos, porque una situación que se ve en este momento, Mónica, es
los padres trabajando en casa. Entonces, ese tiempo en familia no están en familia porque el papá también tiene unas obligaciones laborales y entonces silencio porque estoy conectado, silencio porque estoy en la reunión, espérate un momento, ¿cierto? Hace poco veíamos un video, inclusive de uno de los personajes políticos en nuestro contexto colombiano, no sé si tú lo viste, pero bueno, es esos momentos que se viven en familia. Entonces también como maestros ayudamos a los padres de familia a esas construcciones importantes de aprendizaje, pero desde la escuela, o sea, desde la misma escuela las construimos para ayudarle a las familias en ese sentido. Bueno, partamos del hecho de que los niños en la etapa de primaria y de preescolar son niños que están aprendiendo de manera concreta. ¿Qué quiere decir? Que sí requieren de sus sentidos para poder aprender. Realmente se dé el aprendizaje y la enseñanza más importante, y aquí de pronto le hablo a mis colegas, de lograr materializar esos contenidos tan abstractos, porque aún los niños no pueden canalizar todo este ambiente de lo que significa una división, una suma, una resta, lo que significa hablar acerca del espacio, acerca de las constelaciones, acerca de la naturaleza, de cómo están, cuáles son los accidentes geográficos que existen. Bueno, tantos temas que nosotros estamos en este momento introduciéndole a los niños, que no nos tomamos el tiempo de pensar que quizás esta conexión no es la más valiosa, sino que aquí hacemos una guía, una instrucción, damos un norte, pero a la final la construcción está en lo que ellos hagan en casa. Elaboraciones de materiales por ellos mismos, que los niños puedan hacer en casa, por ejemplo, se me ocurre, que puedan liderar ellos solitos en casa y puedan construir aquello que les quedó de lo que el profesor les habló al respecto a una constelación. ¿Cómo la veo yo? ¿Cómo la percibo yo? ¿Cómo olería una constelación? ¿Cómo sabría inclusive una constelación? Cuando la toco, ¿qué siento que es esa constelación? Esos trabajos y proyectos hechos en casa casi que pueden sumar el 90% de aprendizaje. Y el 10% casi se le destina a una guía virtual como la que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, qué rico cuando un niño se siente, y como me estás contando también, Ruth, que aquí anoté dos cositas a medida que tú me ibas hablando porque me acordé de algunas cosas. Los padres de familia quieren y lo único que desean es que sus hijos estén ocupados porque ellos están trabajando, y entendemos, esa es la realidad, ¿cierto? Necesitan trabajar para poder traer un sustento a casa. Y la idea no es que entonces ahora por esto no vamos a trabajar, por Dios, o sea, tampoco vamos a ir a esos extremos, pero sí hacerles entender a los papás lo siguiente. Número 1, cuando nosotros queremos que se mantengan de esta forma y le pedimos a la escuela, al colegio, que por favor mantengan a nuestros hijos más en estas conexiones, ¿cierto? Que no se pierdan, sino que logren un horario como el que tenían antes en el colegio, porque sigo aferrado a una tradición o a una vida que tenía antes de la pandemia, y todavía no he caído en cuenta como padre de familia que eso ya es un mundo anterior, que este es otro nuevo mundo y que tenemos que dar herramientas para un nuevo mundo para no fracturar a nuestra niñez. Entonces, en el momento en el que el papá pide esto a la escuela, irónicamente, ¿qué hace? No puedo, dice un papá, no puedo pagar lo que venía pagando si usted no lo mantiene ocupado todas esas horas, porque entonces significa que yo estoy pagando lo mismo y estoy recibiendo menos. Eso dice un papá, ¿verdad? Y la escuela dice, Dios, tengo que mantener la estructura de mi escuela, necesito el pago del papá, por favor, maestros, manténganme ocupados a los niños en las conexiones virtuales. Y seguimos en ese círculo que no salimos porque nadie quiere renunciar a nada, porque nadie quiere dar nada a los demás. Y no estamos en este momento mirando lo que sí realmente es importante, y es la interiorización y el aprendizaje de felicidad que debe tener un niño, porque al fin y al cabo estamos tocando incluso el futuro. Y cuando vemos eso, si lo vemos de esta manera, vemos las cosas importantes y dejamos de meternos en este remolino que no hay cuando nosotros debamos salir. Hace unos días publiqué en redes
yo les decía a las escuelas, por favor, no hagan lo que los papás y con lo que los padres de familia quieren, sino lo que ellos necesitan, denles lo que ellos necesitan. ¿Qué necesitan en este momento? Formación, entréguenles tips, cuéntenles qué pasa cuando tenemos a un muchacho cara a unas conexiones virtuales de esta manera. Cómo es importante que los muchachos tengan un autotrabajo, que ellos mismos puedan autogestionarse en casa con ciertas investigaciones, con propuestas, cosas distintas, pero que los inviten a que los muchachos hagan en casa. Por supuesto, debe haber un interés por el muchacho por aprender, y estoy segura, y sobre todo en estas edades, que lo que más les encanta a ellos es que les coloquen proyectos investigativos. Ellos tienen un investigador natural, autóctono, autónomo, un investigador que si ustedes llegan nomás con ponerle un granito, ahí desarrollan ellos ese asombro, esas ganas de hacer. Si logran ustedes llegar con el tema que a ellos les va a encantar, como por ejemplo están ahorita los de primaria en todo lo que tiene que ver los orígenes, la creación, en qué momento se creó, cómo a través de una película puedo yo lograr entender un poco más. Ahí es donde tenemos que nosotros como escuela trabajar, porque el niño necesita sentir que este aprendizaje es concreto, no es abstracto, todavía no está preparado para ser abstracto. Por eso nuestras palabras se pierden en el viento. Por eso nuestras palabras y las cátedras que se dan verbales, si al caso el niño logra abstraer el 10%. Entonces, no hagamos cosas y no nos fatiguemos haciendo cosas que definitivamente al final sabemos que por su manera de aprender y por quién es el niño realmente, no funcionan. Entonces no le gastemos tiempo a cosas que sabemos que son inútiles. Démosles a los niños definitivamente lo que ellos necesitan y desean, y que prácticamente nosotros, que si somos buenos maestros, porque sé que hay unos excelentes maestros, pueden llegar a tocar en ese espíritu y avivar una chispa para que el niño salga a investigar, para que el niño haga un autotrabajo, y de esa manera tengamos también contentos a padres de familia, porque en su jornada laboral también el niño está ocupado trabajando. ¿En qué? En un autotrabajo, autogestionándose el niño solo, ¿cierto? Haciendo explorando cosas que su curiosidad también. Esa curiosidad que es innata en ellos y que les ayuda a plantear hipótesis, a tener una capacidad de asombro sorprendente. Sorprendente. Además que se desarrollan en primaria luz esos tres aspectos que son la creatividad, la full imaginación, la justicia, el sentido de la justicia. Ella empieza a ser un niño muy justo, en entender qué es lo correcto, qué es tan incorrecto. Y adicional a eso, es un investigador, pero totalmente empírico. Entonces, esas tres cosas combinadas que es un niño pueden ser unas herramientas valiosas para que el guía, el docente, el profesor pueda darle una luz y una norte según su materia a qué puede hacer y qué puede investigar. Salirnos del esquema de los libros es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque es que ya en el ambiente tienen muchas otras herramientas los niños en el cual pueden entrar a investigar y mantenerse felices y vivos. Ahí es donde tenemos que hacerlo. Ahora, estas conexiones, ojalá que existiera una conexión que se llame la recocha, una conexión donde el niño pueda entrar a conectarse con sus amigos, porque si algo esta pandemia le ha quitado ha sido la socialización, y el niño, sobre todo de primaria, a partir de los 6 a los 12, está casi que en un 200% ávido de socializar. Entonces, qué rico que los dejen jugando, un momento en el que sencillamente se conectan para jugar, para hablar con el amigo, para colorear, para mostrar mis juguetes, para mostrar mi casa, para mostrar mi mascota, para hablar de las cosas que me preocupan, las que no me preocupan. Esas cosas son las que el niño necesita, porque ahí está también estimulando su inteligencia. Está de ahí en esos momentos también haciendo que sea más creativo, y cuando hay esa creatividad, el conocimiento llega rápido. Y llega de maneras amorosas, de maneras armoniosas, y es la invitación que tiene Montessori. Montessori lo hace, y esa educación concreta lo hace a través de unos materiales específicos por edades, donde aprenden a multiplicar, a sumar, a restar, donde aprenden todas las nociones de las diferentes avenidas de conocimiento, de lenguaje, de cultural, de social, todas las avenidas, con materiales concretos, de vida práctica. Por ejemplo, aprenden a martillar, aprenden a polichar, aprenden a hacer una cantidad de cosas en casa,
cocinar, por ejemplo, ya en las labores que hacen ya los niños de primaria, tantas cosas a nivel concreto que hacen que el niño se mantenga ocupado porque tiene una tendencia humana impresionante que se llama trabajo. Y esa tendencia humana se activa cuando yo le doy un ambiente hermoso y preparado. Entonces, la invitación es, los que quieran conocer un poco más acerca de Montessori, estamos ávidos de contarles muchas historias y contarles muchas maneras de poder llegar a los niños de esa forma y poder fortalecer lo que están viviendo en este momento en la casa y en la escuela, y obviamente trayendo esa escuela ahora a la casa, ¿no? María Montessori hace un tiempo decía, vamos a llevar el hogar a la escuela. Ahora con la pandemia nos toca traer la escuela a la casa, y la manera como traer la escuela a la casa debemos hacerlo de la mejor manera posible, sin olvidarnos de que el niño necesita atención, pero que también es un niño maravillosamente independiente porque tiene todas las habilidades listas, hechas en su interior para poder autogestionarse. Eso es lo que realmente debemos vivir. Me disculpas, mi Ruth, porque yo quería como contarte algo acerca de ese silencio que tú me decías, los papás quieren silencio en casa, porque es que yo estoy trabajando, ¿cierto? Miren, otra invitación que quiero hacerles, aprendamos a naturalizar nuestro trabajo en casa, porque es muy gracioso. Todos sabemos que todos estamos trabajando en casa, pero queremos hacer de la casa un lugar de una oficina donde haya silencio para el trabajo. ¿Cómo se hace eso? Cuando tenemos una mascota que ladra, cuando llega el señor del domicilio, cuando el niño llora, cuando se escuchan voces porque llegaron los abuelos, salieron los abuelos, porque hay dinámica familiar. Si las empresas no están cayendo en cuenta de que sus empleados están trabajando desde casa, por favor, háganle caer en cuenta a sus jefes de que están en casa y que estas cosas naturales pasan en casa y las vivimos en casa. Son parte de la dinámica. Claro, y son parte de la dinámica familiar. Sí, hay algo particular y yo les decía, yo sé que mis familias me están escuchando, yo les digo a mis estudiantes, a mis niños en clase, no apaguen los micrófonos. Y entonces, bueno, ahí lucho con ciertas normas que ya se han establecido y entonces, no, es que hay que apagar los micrófonos. Entonces yo les digo, no, yo necesito escuchar el ambiente que pasa en un contexto donde nos encontramos con niños, y los niños entonces hacen murmullo y los niños están hablando, inclusive a veces están haciendo y están hablando solitos, ¿cierto? Entonces quiero escuchar. Pero mira que hay algo que yo quisiera, cuando tú ahorita hablabas del ambiente fraterno, de un ambiente que en casa nos movilice desde lo fraterno, hay algo que quisiera como que miremos desde la perspectiva que tú trabajas, Montessori, y es cómo también ayudar a los padres para que comprendan que algunas de las actitudes que vemos en nuestros hijos a través de las pantallas, Moni, a veces son también esas construcciones que hemos hecho y que de pronto cuando las veamos tenemos que pensarlas y observarlas para decir, sí, por ejemplo, profe, silencia los micrófonos de todos, y el que quiera hablar, que pida la palabra, que levante la mano, ¿sí? Cosas así que nos suceden y uno dice, bueno, y el niño, ¿sí? Profe, dile a tal compañero que deje de hablar tanto, ¿sí? Entonces son situaciones que a veces pasan, que uno dice, bueno, ahí es un punto también de reflexión en la familia, de cómo llegamos a ser tolerantes, les decía yo, no tolerantes en la medida de que aguantamos, no la tolerancia entendida como el que aguanto, sino tolerantes frente a todas esas dinámicas que a veces pasan en este contexto de la virtualidad. De acuerdo. Mira, y sobre todo es llamarlos a la naturalización. ¿En dónde estamos? ¿En qué contexto estamos? Conectémonos con ese contexto y de alguna u otra manera estemos dándole a los demás lo que tenemos en el momento. Pero es que a veces nos ponemos a inventar cosas que no tenemos en el instante. A veces también inclusive el hecho de ponernos en esta manera de enseñar a través de la virtualidad, lo que tú dices, Ruth, es
estamos obligando a los niños entonces a que desactiven los videos, desactiven entonces también el micrófono, el niño queda hablando solito, la guía también o el maestro está también hablando por allá solito y se crean una cantidad de islas independientes que no están conectadas ninguna con ninguna. Y nosotros somos unos seres sociales que hemos sido llamados precisamente a vivir en comunidad. Entonces, el tratar de vivir en comunidad hace parte de todos esos errores que pueden pasar en el ambiente, ¿cierto? Entonces, muy seguramente hay algún niño que está conectado y llegó su mamá y le dice, ¿quieres algo de tomar? Y le puso aquí en la repisa, etcétera. Pasó, pero es algo que nosotros estamos viendo en el contexto, que es importante que también las guías y los maestros lo vivan en el contexto y que nosotros también obviamente se lo debemos a entender a las personas con las cuales nosotros trabajamos. Mira, hay algo muy lindo en los ambientes que trabajamos Montessori, es que cuando estamos atendiendo a tantos niños, y estamos haciendo un trabajo específico con un grupo pequeño de niños explicando alguna de las temáticas en las diferentes avenidas de conocimiento. A veces nos llega otro pequeñito que tiene alguna pregunta, sabe que estamos ocupados y lo que hace es colocar su mano en nuestro hombro para que nosotros podamos voltear hacia él, hacer un contacto visual y decirle con la mirada, ya sé que estás aquí, termino esta idea que estoy haciendo con este grupo, volteo y atiendo lo que tú me quieres decir porque es importante. No le doy más de un minuto esperándome, hago un cierre de un minuto, volteo y te atiendo, ¿no? Esas conexiones tan valiosas para el niño son las mismas que podemos estar teniendo inclusive en este momento en la virtualidad, donde él cada vez que se asoma ve que papá está conectado, no puedo. Más tarde, no puedo. Más tarde, sí que menos. Y cada vez que se entra la noche, no, es que allá no se puede interrumpir. ¿Por qué no se puede interrumpir? ¿Sí? Si tenemos la habilidad de poder dar respuesta a esto que estamos haciendo en este momento, parar un segundo, tomar una pausa, voltear y poder atender. ¿Qué son 30 segundos de la vida de cada uno? ¿Y qué significan esos 30 segundos bien atendidos en la vida del niño? Muchísimo. Entonces, cuando yo me puedo voltear hacia él, darle una respuesta, ¿cierto? Así ya bien sea para decirle, claro hijo, te comprendo, espérame, ya termino de trabajar y una vez que ya termine, atiendo lo que me estás diciendo. Él ya se fue atendido, porque aunque no resolvimos el inconveniente y el problema, él sabe que papá va más tarde a ayudarlo a terminar de resolverlo y que eso no quedó inconcluso. Y no se va con ese sentimiento de desatención que más adelante se convierte en una ansiedad. Y esa ansiedad que no es contemplada, que no es asistida, que no es revisada, se convierte en depresión. ¿Sí? Entonces, tantas cosas que los papás tenemos que saber en este momento apuntan a que debemos naturalizar estos encuentros, naturalicémoslos. Ahora nos ha dado, inclusive ahora nos ha dado porque ya no decimos ya te llamo y yo te hablo por teléfono, sino que ahora queremos todo el tiempo vernos de esta forma. Todo el tiempo queremos estar conectados. Entonces ya nos conectamos, ya te mando el link, ya te mando el enlace. Queremos vernos, inclusive ya esto ya no lo estamos utilizando porque es necesaria esta parte social. Bueno, nuestro hijo afuera, aquí en la casa, trabajando, también necesita esa parte social y no la tiene, sobre todo aquellos que son hijos únicos. Atención a esos hijos únicos, ¿no? No la tiene y tampoco tiene a papá y a mamá, los acaba de perder también. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros atropellando y cómo no nos estamos deteniendo, cómo no nos estamos ralentizando para entender lo importante que es la vida. Trabajamos y trabajamos supuestamente para tener a nuestros hijos felices y estamos trabajando y trabajando para que ellos sean los niños que sientan más ausencia de nosotros, ¿no? Los niños prácticamente abandonados, porque no tienen quien pueda ayudarlos a asistir o los asista en los momentos en los que ellos necesitan. Mónica, yo sé que hemos hablado, digamos, en clave de niños, pero también esto aplica muy bien para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes que también necesitan esa compañía, ese contacto físico del papá que te dice, ya dame unos segundos y ya estoy contigo, ¿cierto? Con los adolescentes esa mirada Montessori es bella también, es una mirada de reconocimiento, de ponernos en los zapatos de una edad
que requiere, que tiene otras características, pero que requiere una compañía también, ¿sí? O sea, a veces es preocupante la idea que pensamos que nuestros hijos van creciendo y menos nos necesitan, ¿cierto? Y es todo ese crecimiento necesita de padres y maestros, de padres y maestros que acompañan, que acogen, que escuchan, que observan, que quizás en los silencios también te encuentras, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué podemos decir desde esa mirada y desde el contexto tuyo a los jóvenes, a los adolescentes? A nuestros queridos adolescentes que adolecen definitivamente, ¿cierto? Y que adolecen muchas cosas que han venido pasando inclusive en los planos del desarrollo anteriores. Bueno, miren, algo como para rápidamente darles unos tips de lo que también vamos a tocar en ese diplomado, que vamos a ir muy profundos en los planos del desarrollo. Viene ese primer plano del desarrollo que es de los 0 a los 6 años, que es el plano de desarrollo donde el niño te está gritando y te está diciendo, ayúdame a hacerlo por mí mismo, ¿cierto? Ahí está. Él quiere que tú le des el norte para que él pueda hacer. Luego viene el siguiente plano, que es de los 6 a los 12, donde te está diciendo, ayúdame a pensar por mí mismo. Es la edad crítica, la que estamos hablando del juicio, es la edad donde viene la mente razonadora, donde yo ya razono todo lo que está pasando a mi alrededor y le estoy dando un valor, le estoy dando a veces el juicio positivo o negativo respecto a lo que está sucediendo. Y después viene esa etapa, que es la primera, la etapa que ya continúa, que es cuando ya arrancamos a ver al adolescente de los 12 a los 18 años, donde ya es un adolescente que te está gritando por todos los poros de su piel, ayúdame a expresarme por mí mismo. Ya ha construido el hombre y la mujer que él es en ese momento, ¿cierto? En la etapa de la infancia. Lo ha consolidado en esa etapa de desarrollo en la niñez, ya ha consolidado todo ese hombre que construyó en la infancia. Y ahora está expresándoselo a la comunidad, está expresándoselo a la familia. Este soy yo. Este es el que es. Este es lo que lleva construido hasta ahora. Entonces, cuando vemos a nuestros tristes adolescentes, ¿cierto? Con la capota puesta, aislados, reacios, no quiero estar, todo me parece ridículo, qué pereza, no quiero moverme. Entonces es ahí donde yo, más que en este momento centrarnos a juzgar a ese adolescente por lo que está haciendo a hoy, ¿qué tal, padres de familia, si retrocedemos para ver qué pasó con él? ¿Qué pasó cuando estaba construyendo? ¿Qué pasó cuando estaba consolidando en esas otras etapas del desarrollo? ¿Qué pasó con él? ¿Qué cosas ya están en este momento, siendo hasta ahora muy joven, de 12 a 18 años, qué cosas ya tiene que estar sanando de cosas que sucedieron? Porque es ahí donde el adolescente va a empezar a encontrarse y volver a sentir que hay una chispa en él que por supuesto tiene ganas de vivir, tiene ganas de participar, tiene ganas de ser escuchado, pero necesitamos quizás desde ahí empezar a sanar cosas que pasaron en su niñez y que pasaron en su infancia. ¿Sí? Entonces, no es tanto llegar a señalar a un adolescente por el resultado que tiene el adolescente en el momento, sino también ver qué participación tuvimos nosotros en los otros estadios y empezar a ayudarlo a que él se reencuentre y se sane. ¿Para qué? Para lo que dice María Montessori, ayudarlos a que se expresen por sí solos, por sí mismos. ¿Sí? Que encuentren ese momento en la vida donde están arraigados a la vida, donde quieren vivir, donde quieren gozar, donde todavía se ríen de chistes tontos, donde todavía hacen TikToks porque les encanta moverse y porque les encanta bailar y les encanta publicarlo, les encantan sus amigos, esos seres que se arraigan a la vida y que aman a la vida con toda la emoción del mundo, depende única y exclusivamente de nosotros como adultos, de lo que hemos venido haciendo, de lo que hemos venido construyendo, lo que le hemos venido dando y proporcionando en esos ambientes que les hemos dado a los chicos, esos espacios de atención que hemos generado para ellos. Y bueno, si ese es nuestro resultado de quizás un adolescente que está adoleciendo demasiado, ya es hora de prestarle atención, ya es hora de darle amor y empezar a de pronto recordar qué ha venido pasando y empezar a sanar, a sanar. ¿Sí? Entonces necesitamos que ellos sanen, pero para que ellos sanen necesitamos papás que hayan sanado,
Por eso la invitación al diplomado, ya es hora de sanar, ya es hora de entrar a ese niño interior, ya es hora de aflorarlo, porque sus adolescentes los necesitan crear otra vez esos lazos afectivos, sentir que hay familia, sentir que ellos le preocupan a alguien, sentir realmente que se sienten amados. Entonces pienso que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Bien, Mónica, la vida de María Montessori también estuvo ligada a todo ese discurso y esa práctica por la paz. Y tú ahorita, Mónica, en el mes de marzo reciente, has asumido la presidencia de la Mesa de Paz con La Paz Colombia, en la que curiosamente hay un grupo mayoritariamente femenino liderando este proceso. Escuchaba algunas palabras de María Montessori donde invitaba a los niños a ser gestores y actores de paz. Y creo que es algo también que te representa ahora. Quiero que me cuentes un poco de esa vivencia en esa mesa de CONAPAZ Colombia. Y pues bueno, todas las construcciones, tengo el agrado de pertenecer a esa mesa con un equipo maravilloso de maestras y de personas que piensan en la infancia y una infancia que participa en estos procesos de paz y una formación de maestros también encaminada allí. Pero quiero que nos cuentes tu experiencia, Mónica, y lo que te lleva allí. Okay. Para nosotros en Montessori la paz es lo que consideramos o lo que llaman en nuestra educación típica tradicional el eje transversal, ¿no? La paz se empieza a construir desde que están los niños supremamente pequeños, ¿no? Desde ahí empiezan ellos a centrarse en lo que hay en el ser interno, que hay un maestro interno, el cual deben escuchar y que obedece mucho a esa creación, a lo que Dios nos ha regalado, a lo que Dios nos ha dado para disfrute, para nuestro pleno goce, para nuestra satisfacción. Entonces, los niños van comprendiendo que ellos no hacen parte solamente de su ser individual, sino que se deben a una comunidad, que ellos hacen parte de la comunidad, que también de ellos se está esperando que se haga algo. Entonces, María Montessori hace esta invitación a los niños a ser quienes son, que es lo más lindo, ¿no? Ser quienes son, los niños tal cual como ellos expresan, lo que ellos dicen. Ahí traen la paz, porque es que los niños cuando se expresan traen las verdades, traen la sinceridad, traen el cero competir, porque es que ellos lo que saben es que ellos tienen unas habilidades, tienen también algunas cosas porque deben mejorar, pero nunca lo ponen en una escala de competencia. Ellos siempre lo miran y lo ponen en que todos estamos en un proceso y aquel que se le dificulta yo le ayudo y si mañana a mí se me dificulta algo, hay alguien que me ayuda, ¿no? Entonces, cuando yo ya me concibo como ser en un lugar en donde yo sé que debo dar, pero también tengo que aprender a recibir, ¿cierto? Y a recibirlo de la mejor manera también, entonces empiezo a crear la paz como tal. Primero conociéndose a sí mismo, después conociendo esa comunidad, después irlo por las diferentes dimensiones del niño y también por las diferentes dimensiones de la vida, ir construyendo para que al final él se quede con la abundancia, que sepa que este universo está creado para tener abundancia de todo y que él es capaz de tener esa abundancia de todo. Lo único que él necesita es creerlo aquí en su interior para poder sacarlo y ayudar a otros en esa abundancia de su ser. Entonces, hay muchos pasos maravillosos a través de conseguir la paz. María Montessori nos regala una cantidad de ejercicios, inclusive dentro de los ambientes, para poder trabajar esa paz, para poder hacerla sentir como viva en cualquier cosa que hacemos, en las cosas que hablamos, que decimos, cómo participamos. En el momento en el que estamos investigando en una avenida de conocimiento, encontramos implícito la paz por todas partes. Entonces, el llamado ahorita en este momento, y de verdad siendo un honor tener a tantas mujeres trabajando con nosotros en esa mesa de la paz, ¿cierto? En CONAPAZ Colombia, el descubrir que todas somos importantes desde lo que sabemos, desde lo que somos. Tenemos tanto que dar, tenemos tanto que ofrecer, que definitivamente cada una pone un elemento
que hace que esto no sea solamente que nazca, ¿cierto? Y que se empiece a construir, sino que se solidifique y se mantenga. Entonces las mujeres tenemos un llamado muy grande en la vida, tenemos un legado muy importante de fortaleza, de ser a veces esas personas que traen paz al lugar a donde vamos, comenzando desde nuestros hogares. Entonces va a haber aquí una fortaleza grandísima en esa mesa Comnapaz, porque somos la reunión de muchos saberes, la reunión de muchos sentires y por supuesto con esas ganas grandes de poder generar un momento de paz y de calma en una persona. Nosotras, como se los estaba contando, una persona prácticamente que contagia a 1000. Y es nuestra función en este momento en Comnapaz de poderle traer paz, tranquilidad a muchas personas a nuestro alrededor, porque nos debemos a la comunidad y sabemos que la comunidad definitivamente es lo más importante para que podamos seguir adelante y salir, sobre todo con nuestra niñez, con nuestra adultez, con nuestra adolescencia, con las mujeres, con las personas que están en este momento privadas de la libertad, con las personas que han carecido de recursos. Todos somos un país y si nosotros nos empezamos a concebir desde ahí, ya empezamos a darnos cuenta que esta comunidad grande llamada Colombia tiene muchísimas cosas para dar, tiene muchas cosas para poder nosotros salir adelante y pues esta es la unión de muchas mujeres que vamos a dividirnos en varios estadios y en diferentes lugares para poder activar esa paz, poder activar esa armonía, ese amor, ese cariño para los demás y servir como colaboradores y definitivamente como un apoyo grande para aquellos que lo necesitan. Bien, Mónica, pues yo quiero agradecerte tu presencia en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Ha sido una conversación realmente colmada de aprendizajes, de una experiencia construida, una trayectoria tuya construida con el convencimiento propio de un cambio por la educación, un cambio que también desencadena procesos de paz y llega a esos procesos de paz que todos como ciudadanos anhelamos. Yo te agradezco, Mónica. Al final, en un momento, ustedes verán allí donde pueden acceder a la información del diplomado y también pues seguir en sus redes sociales todo un proyecto desde la mirada Montessori y también pues sigan con nosotros acompañando. Creo que iniciamos nuestra temporada con una gran invitada y así tendremos a muchos invitados que nos van a compartir sus saberes, su experiencia, sus prácticas, pero todo hecho desde el corazón, porque estoy segura que todas esas prácticas vienen dadas desde el corazón, desde sus intereses, pero con una educación que soñamos todos, con una educación que lidere esos proyectos y prácticas de ambientes saludables, tanto familiares como escolares. Gracias, Mónica, y espero más adelante poder tenerte nuevamente aquí. Cuando quieras. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias por escucharme en lo que pueda servir una colaboradora más. Gracias.